Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, pese a la adversidad. Soy Marisa Salanova y vengo a presentarte una nueva cápsula Psicovid para luchar contra el virus. ¿Te gustaría conocer una práctica sencilla que puede incrementar tu estado de ánimo? Vamos a ello. El psicólogo Martin Seligman es conocido por todos como el padre de la psicología positiva. En otras cápsulas os hablaré un poco más de él, pero hoy me interesan algunas palabras que dijo que creo que son muy importantes para esta cápsula. Fijaros, voy a leer textualmente. Martin Seligman dijo: pensamos demasiado en lo que sale mal y no lo suficiente en lo que nos va bien en la vida. Por supuesto, a veces tiene sentido analizar acontecimientos negativos para aprender de ellos y evitarlos en un futuro. Sin embargo, las personas tendemos a dedicar mucho más tiempo del saludable a pensar en todo lo malo de la vida. Y lo que es peor, esta atención a los acontecimientos negativos nos aboca a la ansiedad y a la depresión. Una forma de evitar que esto ocurra es mejorar cómo saboreamos y pensamos en lo que salió bien en el día. Al comienzo de practicar esta técnica te puedes sentir un poco raro, un poco rara, de tener que pensar en cosas buenas que te han ocurrido en el día. Pero con la práctica lo que estás haciendo es entrenar a tu mente a poner el foco en aquellas cosas positivas que te han pasado hoy. La investigación sobre esta técnica lo que viene a decir es que mejora el estado de ánimo, además te hace sentir menos con un ánimo deprimido y te provoca emociones positivas como el estar contento o el estar agradecido. El objetivo de esta técnica, que se llama Diario de las 3 cosas buenas, es tomar conciencia de lo positivo que te ocurre en el día y estar agradecido por ello. Los aspectos que tienes que tener en cuenta son los siguientes. Cada día, antes de ir a dormir, escribes en una libreta o en algún dispositivo móvil aquellas cosas buenas que te han ocurrido en el día. Lo ideal es que pienses hasta 3 cosas buenas. Las piensas, focalizas tu mente sobre esas cosas buenas que te han ocurrido y después las escribes. Fíjate que no tienen por qué ser grandes eventos, por ejemplo, me ha tocado la lotería, he tenido un hijo y me he casado. Pues no suele ocurrir estas cosas. Más bien tienen que ser eventos, pequeños placeres o pequeños aspectos positivos que te han ocurrido. Por ejemplo, salí al supermercado a comprar el pan y la dependienta me sonrió. O tenía ya mi pan preparado, mi pan favorito preparado. O por ejemplo, mi pareja vino por la tarde y me dio una buenísima noticia. O por ejemplo, mi hijo se me abrazó y me dio un beso sonoro. Fíjate que el término diario no se refiere al objeto físico de un diario, sino a la frecuencia con la que debe hacerse este ejercicio, que debe ser, como su nombre indica, diariamente. Lo ideal es buscar un momento en el día, bueno, afortunadamente estos días tenemos muchos de esos momentos en que puedas estar sola, que puedas estar solo y puedas escribir, ya te digo, en un papel, en un cuaderno o bien en un dispositivo móvil, esas 3 cosas por las que te has sentido especialmente focalizado durante el día, porque han sido eventos positivos, y además también reflexiona sobre ellas, sobre esas cuestiones, piénsalas y siéntete agradecido por ello. Esto es muy importante. Al principio cuesta un poco el estar cada noche pensando sobre 3 eventos positivos que te han pasado en el día. Pero ya verás que con la práctica lo que estimulas es la capacidad para descubrir esos momentos en el mismo instante que ocurre y no tener que esperar hasta la noche para recordarlos, rememorarlos y saborearlos. Esto es muy interesante porque al final lo que entrenas a tu mente es a captar sucesos positivos justo cuando están ocurriendo. Esta técnica tiene innumerable evidencia científica. Se ha demostrado por investigadores como Seligman o Edmonds que la práctica diaria de esta técnica durante al menos 2 semanas mejora el bienestar psicológico, mejora el afecto positivo, mejora la calidad del sueño y en algunos estudios la integración social, por ejemplo, en muestras de adolescentes. Te animo a que escribas en los comentarios cómo te ha ido con esta técnica y si ya la has hecho, ya la has practicado alguna vez, que nos digas cómo te fue y cuáles fueron los criterios o las best practices para llevarte al éxito. Recuerda en darle al like si te gustó este vídeo y en darle a la campanita si te quieres suscribir al canal
canal y recibir diariamente, de lunes a viernes, durante esta cuarentena, estas cápsulas Psicovid para combatir el